Este video es un complemento de la sección 1.6 a los trabajos que hemos hecho en Excel. Solo voy a trabajar en algo aquí en lo de los puntos. Hay una opción en Excel que uno puede no dejarlos rellenados. Entonces nos colocamos en los puntos con el clic derecho del mouse. Aquí está opción de relleno. Aquí yo puedo escoger que sea sin relleno. Entonces, he preferido que los usemos así porque la idea es que estas mismas imágenes yo las voy a llevar a la pizarra electrónica. Ahí vamos a terminar de construir la gráfica, pero no quiero que vayan a entrar en confusión. Entonces, mejor dejarlos los puntos sin rellenar y lo que haya que rellenar lo vamos a hacer allá en la pizarra electrónica. Entonces, ahorita yo solo les expliqué este, ya tengo hecho demás. Hay unos que de repente eh, no es necesario hacer eso porque, digamos, por ejemplo, aquí hay continuidad en toda la gráfica, no quedan huecos. Entonces, aquí sí lo he dejado así, pero en las otras, esta también no tiene problemas con los huecos, pero en estas que sí hay que especificar qué punto es sin rellenar y siento yo que para que no haya confusión, mejor dejarlo así y en la pizarra electrónica vamos a hacer los cambios respectivos. Entonces voy a dejar de compartir Excel. Espero que ya estén trabajando en el uso de él y ahora vamos a compartir la pizarra. Ya tengo lista la pizarra. Y aquí vamos a entrar con un poquito del formalismo, ¿verdad? Las definiciones de los límites laterales, el límite por la izquierda. Ustedes pueden comparar la definición original del límite con esta definición y el único cambio que hay es en el valor absoluto aquí de x menos a, ¿verdad? Que aquí ya no se coloca porque se redefine el valor absoluto. En este caso, límites por la derecha es para valores de x mayores que a. Entonces, aquí se usa el concepto de el valor absoluto de x menos a igual a, va a ser x menos a, o sea, el mismo si x menos a es mayor o igual que 0. ¿Sí? Entonces aquí si resolvemos la desigualdad, nos queda x mayor o igual que a. Este mismo valor absoluto se puede redefinir como menos x menos a si si x menos a, perdón, es menor que 0. Esto es si x es menor que a. Entonces, cuando hablamos x mayor que a, es a por la derecha. Cuando hablamos x menor que a, es a por la izquierda. Entonces, bajo esta definición redefinición del valor absoluto, entonces aquí ya no es necesario poner la barra del valor absoluto y queda como x menos a porque estamos hablando x mayor que a. ¿Sí? Lo mismo sucede con la definición para límites por la izquierda. Vamos a la siguiente página. En el cual aquí igual miren no está en la barra de valor absoluto y se define como a menos x, ¿verdad? Que es lo mismo que tenemos acá definido. Cuando yo multiplico este negativo con lo que está dentro del paréntesis, queda a positivo y el x queda negativo, entonces lo mismo que a menos x, ¿verdad? Esos son los detalles que hay que tener cuidado. Otra cosa importante es el teorema 1.63, ¿verdad? Que cuando hablamos de nosotros los límites laterales, hablamos del límite cuando cuando x tiende a por la izquierda de una función cualquiera, ¿sí? Y si este límite existe, suponiendo que dé un valor L.
¿sí? Entonces este es el límite lateral. Límite cuando X tiende a por la derecha de la misma función, también da L, ¿sí? Si esto ocurre, entonces decimos que el límite bilateral, o sea, el límite cuando X tiende a, ya no ponemos izquierda y derecha, sino que solo A de f de X existe y es igual a L, ¿verdad? Dado que el límite por la izquierda de A y por la derecha de A da L en los dos. O sea, el límite existe y son iguales. Entonces, el límite bilateral existe y es igual a L, ¿verdad? Si esos límites laterales fueran distintos, por ejemplo, que este hubiera dado 3 y este 2, existen, ¿verdad? En forma independiente, pero no son iguales. Al no ser iguales, el límite cuando X tiende a un valor de A específico, no existiría. ¿Verdad? Eso es lo que quiere decir el teorema. Entonces, vamos a ir a las primeras gráficas. Y esta es la que les hablaba yo, que aquí vamos a rellenar todo. Entonces, hay que tener mucho en cuenta que el valor de, o sea, la función f de x, aquí está definida por tres funcioncitas, ¿verdad? Estas son gráficas por tramos. Aquí vamos a decir que este es f1 de x, este es f2 de x, este es f3 de x, ¿sí? f1 de x es cuando si x es menor que 1. f2 de x si x es igual a 1. Y f3 de x si 1 es mayor, 1 es menor que x, que es lo mismo decir que x mayor que 1. ¿Sí? Entonces, ¿quién es f1 para mí? f1 de x es 2. ¿Quién es f2 de x? f2 de x es menos 1. Y f3 de x es menos 3. Entonces, cuando nosotros ya tenemos identificado cuáles son las funciones, ¿verdad? Pues construimos esta gráfica, en este caso nos apoyamos con Excel. Entonces, la función vale 2 siempre y cuando x sea menor que 1. Recuerden que el eje x es el horizontal, ¿sí? Aquí no se ven bien los ejes, vamos a remarcarlo un poquito. Vamos a decir que este es, voy a dejar más, es más, lo voy a dejar así. Ese es el eje X. El eje Y, solo estamos remarcando ahorita, sería este. X y f de X, ¿verdad? Bueno, f de X. O el eje Y que es igual a f de X. En este caso. Entonces, dice que la función vale 2. En la parte superior del eje Y, aquí es positivo, aquí es negativo. Aquí es positivo a la derecha y negativo a la izquierda en X. Entonces, siempre ubicamos el 1. El 1 aquí estaría más o menos por aquí. Sería el 1. X igual a 1. Entonces, alrededor de 1 es que nosotros estamos viendo el comportamiento de la función. Alrededor de 1. Uno por la izquierda y uno por la derecha. Entonces, f1 de x es igual a 2.
ese es el valor de la función cuando x es menor que 1. O sea, como solo dice menor, no dice menor o igual, este punto de aquí va a estar abierto. De ahí los otros los vamos a rellenar. Vamos a rellenar. Yo considero que es mejor así. Traerlos aquí solo con los agujeritos. Y nosotros rellenamos. Entonces, aquí si voy a construir la gráfica, hasta que lleguemos aquí. Colocamos una flecha para indicar que esto continúa hacia la izquierda. Entonces ahí se puede ver que, digamos, estos puntos están rellenos. Y el hueco en uno se ve claramente, ¿verdad? En el tramo de cuando la función vale 2. Dice que si x es igual a 1, la función vale menos 1. O sea que este punto sería rellenado. Aquí la función vale menos 1 cuando x vale 1, exactamente. Ese punto se rellena. Y la función vale menos 3, que sería aquí está el menos 3, si x es mayor que 1. Entonces este primer punto aquí va a estar abierto, los demás van a estar rellenos. Vamos a trazar la gráfica. Colocamos una flecha para indicar que esto continúa. Y vamos a rellenar bien los puntos para que se vea bien claramente cuál es abierto y cuáles no. Ahí está. Entonces, si queremos, podemos remarcar estos puntos, pero de una manera que se mire que está abierto. O lo dejamos así, así se ve bonito el circulito. Ahora vamos a calcular los límites que nos piden ahí. El inciso A dice el límite cuando x tiende a 1 por la derecha. El inciso A. El límite cuando x tiende a 1 por la derecha. Entonces, en este punto, es que nosotros tenemos que decidir cuál es el segmento de la función f de x que vamos a utilizar. Entonces, en este caso, sería utilizar f de x1. ¿Por qué? Porque ese es el valor de la función cuando x es menor que 1. Ah, perdón, este es 1 por la derecha. 1 por la derecha, no. Es cuando x es mayor que 1. Sí, esa es la derecha. Entonces, sería usar f3 de x. De hecho, lo vamos a colocar así para que ustedes vean el formalismo del planteamiento del problema. 1 por la derecha, ¿de quién? De f3 de x. Y en el siguiente paso lo vamos a sustituir. Límite, cuando x tiende a 1 por la derecha. ¿Cuánto vale cuánto es f3 de x? Pues es menos 3. Aquí, si nosotros aplicamos todos los teoremas que se vieron en la sección anterior de límites, se pueden aplicar en los límites laterales. Entonces, en el caso aquí, x tiende a 1 por la derecha, pero esa f de x3 es constante. Es menos 3, no depende de x. Y en la gráfica lo podemos ver, ¿verdad?
Siempre que x sea mayor que 1, la función vale menos 3. Entonces, en este caso, no hay que hacer nada más que, no podemos evaluar, ¿verdad? O sea, menos 3 es una constante, el límite de una constante pues es igual a la constante. Entonces sería menos 3. Ese sería el límite cuando x tiende a 1 por la derecha. Vamos a calcular ahora el límite cuando x tiende, el inciso B, el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de f de x. Entonces, 1 por la izquierda significa tomar la función en la cual x es menor que 1. En este caso, el segmento de la gráfica para el cual x es menor que 1 es f1 de x. f1 de x es 2, ¿sí? Es 2. Entonces, va a ser igual al límite. Cuando x tiende a 1 por la izquierda, vamos a colocar aquí la función que escogemos, que es f1 de x. En el siguiente paso vamos a colocar ya el valor de f1 de x. X tiende a 1 por la izquierda, que sería 2. Igual estamos en la situación que utilizamos el teorema del límite de una constante, y esto es igual a 2. ¿Sí? El inciso C. El inciso C me piden el límite bilateral cuando x tiende a 1 de f de x. En este caso, los límites laterales por la derecha da menos 3. Por la izquierda da 2. Estos dos límites existen. Pero no son iguales. Por lo tanto, si vemos el teorema 163, si límite, cuando x tiende a f de x existe y es igual a L, sí y solo sí, el límite por la izquierda y por la derecha de x, o sea, de A, existen y son iguales a L. Entonces, en este caso, como los límites son diferentes, entonces no existe. El límite cuando x, el límite bilateral cuando x tiende a 1 de f de x no existe. Ahí diga por qué razón. Pues la razón es porque límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de f de x es distinto al límite cuando x tiende a 1 por la derecha de f de x. Ahí estaría ya todo. Yo quería ver si aprovechábamos para probar la continuidad, pero no nos va a usar aquí el espacio, así que mejor dentro de unos 2 días vamos a estar viendo ese tema. Vamos a ver el siguiente gráfico. Aquí tenemos que la función f de x está compuesta por dos nada más, dos segmentos, menos 2 si x es menor que 0 y 2 si x es mayor o igual que 0. Entonces, en el primer caso, estamos cuando x es menor que 0. La función vale menos 2. Estamos acá en la parte inferior del gráfico. Voy a remarcar esos ejes. Está un poquito que no se ven. Siempre hay que colocarle sus flechas, ¿verdad? Ahorita de repente si yo no los pongo, va a ser por cuestión del tiempo de la reunión. Entonces, en el caso, aquí es como que tuviéramos nosotros que f de x está compuesta de la forma f1 de x
Casi no marca ese color. F1 de X y F2 de X. Este si X es menor que 0 y esta si X es mayor o igual que 0. Entonces, si X es menor que 0, la función vale menos 2. Como no está puesto el igual allí, ¿verdad? Solo el menor. Entonces, este punto de aquí va a estar abierto. ¿Sí? De ahí los otros van a estar rellenos. Vamos a hacer el trazo de la gráfica. Está muy grueso. Ahí está. Y vale 2 si X es mayor o igual que 0. Entonces, este sí va a estar relleno, ¿verdad? Ahí después lo vamos a remarcar. Siempre se coloca una flecha ahí para indicar que eso continúa. Vamos a rellenar estos puntos. Que son los que yo escogí en la tabla, ¿verdad? O sea, todos esos puntos. Aquí el primero va a estar abierto. El siguiente sí lo vamos a rellenar. Este lo vamos a rellenar. Aquí hay otro también que casi no se ve, pero ahí está. Ahí estaría la gráfica. Ahora vamos a calcular los límites que nos solicitan y vamos a intentar hacerlo acá. El inciso A. El límite cuando X tiende a 0 por la derecha de f de X. Entonces, este límite es cuando X es mayor que 0. Entonces, la función que define esa restricción es f2 de X, que es 2. Entonces va a ser igual al límite cuando X tiende a 0 por la derecha. Vamos a colocar aquí f2 de X. Esa es la que se escoge. Entonces va a ser igual al límite cuando X tiende a 0 por la derecha. F2 de X es 2. Igual estamos en la agitación del límite de una constante y este límite vale 2. El inciso B. Vamos a poner en otro color. El límite cuando X tiende a 0 por la izquierda de f de X es igual al límite cuando X tiende a 0 por la izquierda. En este caso sería de f de 1 de X, porque es la parte de la función que está definida para los X menores que 0. Y 0 por la izquierda significa X menor que 0. Entonces sería igual al límite cuando X tiende a 0 por la izquierda. El valor de la función es menos 2. Y estamos en el mismo caso, el límite de una constante y este límite vale menos 2. El inciso C. El inciso C me piden el límite bilateral cuando X tiende a 0 de f de X. Pues, como observamos nosotros aquí, estos dos límites existen, pero son distintos. Uno vale 2 y otro menos 2. Por lo tanto, el límite cuando X tiende a 0 de f de X no existe. Porque límite cuando X tiende a 0 por la izquierda de f de X es distinto al límite cuando X tiende a 0 por la derecha de f de X. Esa es la justificación. Vamos al siguiente. Aquí podemos observar los puntos, están en línea, ¿verdad? Aquí tenemos f de t, es en este caso. Aquí en esta parte hay un pequeño errorcito en el libro, creo que ya lo había comentado.
Pero uno entiende que ahí solo es una equivocación de una letrita, ¿verdad? Error de escritura le llamamos nosotros, ¿verdad? Entonces, entendemos que se habla de f de t. La función está definida como t más 4 para los valores de t menores o iguales que 4. Ese t menor o igual que 4 se tomaría como menos 4 por la izquierda, ¿sí? O sea, antes de menos 4. Sí, entonces la función, como aquí sí está el igual, aquí es menor o igual, está el igual allí, ¿verdad? Menor, el igual, no solo está el menor, sino que está menor o igual. Entonces, este puntito va a ser rellenado, ¿sí? En la otra situación, sí, cuando t es mayor que menos 4, o sea, estamos a la derecha de menos 4, sería esta parte de la gráfica, pero este primer punto estaría abierto, porque aquí sí solo ponen t mayor que menos 4, ¿sí? Entonces, vamos a hacer el trazo. Estamos usando este. Ya voy a rellenar el eje, los ejes. Ya vamos a hacer la gráfica primero. Vamos a agarrar desde el punto. Le damos ahí varios con su respectiva flecha. Aquí va a estar cerrado, acá va a estar abierto el primero, pero vamos a hacer el trazo ya de un solo. Entonces, si ustedes se fijan, Excel nos da una ayudita, ¿verdad? Excel nos da, ahí veo una manchita, vamos a hacerlo de nuevo. Y nosotros hacemos la otra parte, ¿verdad? Entonces, los puntos rellenos los estamos poniendo en rojo. Este está relleno. Este y este. Este primer punto de este lado de la gráfica se va a rellenar porque ahí está t menor o igual que 4. Vamos a rellenar los ejes para que se identifiquen bien. Está mal aquí. Vamos a ver, aquí está el origen. El eje Y. Ahí está. Ahora vamos a calcular los límites que nos piden. Vamos a seguir con la misma idea. Va a definir f de t. Es igual. Solo hay dos tramos. F1 de t. F2 de t. Esta es si t es menor o igual que menos 4. Aquí estaríamos hablando de 4 por la izquierda. Y F2 de t si t es mayor que 4. Este sería menos 4, perdón. Este sería, este es menos 4 por la izquierda y este es menos 4 por la derecha. ¿Sí? Entonces, F1 de t es igual a t más 4. F2 de t es igual a 4 menos t. Entonces, el primer límite. Inciso A. El límite cuando t tiende a menos 4 por la derecha de f de t va a ser igual al límite cuando t tiende a menos 4
por la derecha. ¿Qué segmento de la función voy a escoger? Pues voy a escoger el que dice t mayor que menos 4, ¿sí? Y la función definida allí es 4 menos t. Evaluamos el límite ahora y me va a quedar 4 menos 4 negativo. Y esto sería igual a menos por menos más. 4 más 4 y sería igual a 8. Aquí voy a hacer un poco más para no dar a entender. Pareciera como que es igual ese negativo ahí. Aquí es menos 4. La escritura es muy importante. Vamos, el inciso B. El límite cuando t tiende a menos 4, pero por la izquierda de f de t. Va a ser igual al límite t tiende a menos 4 por la izquierda. En este caso, la función que define a menos 4 por la izquierda es f1 de t, o sea, t más 4. Evaluamos y quedaría t vale menos 4 más 4 es igual a 0. El inciso C. Entonces, en forma individual, ambos límites existen. Cuando t tiende a menos 4 por la derecha, el límite es 8. Cuando t tiende a menos 4 por la izquierda, el límite es 0. Pero el inciso C me piden el límite cuando t tiende a 4. O sea, el límite bilateral. Entonces, este no existe. Por la razón que el límite cuando t tiende a menos 4 por la izquierda de f de t es distinto al límite cuando t tiende a menos 4 por la derecha de f de t. Esa es la justificación. Vamos al siguiente. Esta gráfica se parece a la anterior. S más 3 si S es menor o igual que menos 2. Entonces ese sería, ya ahorita no voy a ir explicando tanto, ¿verdad? Este sería menos 2 por la izquierda. Y S mayor que menos 2 sería menos 2 por la derecha. ¿Sí? Entonces, cuando me toque a mí escoger la función del límite cuando x tiende a menos 2 por la izquierda, sería S más 3. Y cuando x tiende, S tiende a menos 2 por la derecha, sería 3 menos S. Vamos a hacer el gráfico respectivo. En el primer caso, S más 3 es si S es menor o igual que menos 2. Por lo tanto, aquí todos los puntos son incluidos. Ahí más o menos. Y acá sí el primer punto no va a estar relleno porque solo tenemos S mayor que menos 2. Entonces el primer punto no va a estar relleno. Ya lo vamos a hacer.
No agarré bien todos los puntos. Vamos a ver si intentarlo mejor. Aquí está mejor. Entonces, ahora vamos a rellenar los puntos. Este primero de acá no estaría relleno. Solo de aquí en adelante. Acá sí estaría relleno este, la primera. Vamos a rellenar los ejes. El eje X. El eje Y. Ahora vamos a calcular los límites. Como ahorita no estoy usando ese espacio, creo que me va a ajustar bien acá todo. El inciso A. El límite cuando X, S, estamos hablando de S. Se le escapa uno todo, esas ideas. S tiende a -2 por la derecha. ¿De quién? De G de S. Va a ser igual al límite. S tiende a -2 por la derecha. En este caso, si es -2 por la derecha, entonces la función es 3 menos S. Sería 3 menos S. Si evaluamos, me quedaría 3 menos -2 y sería igual a 5. Ahí, porque ahí en el 2, menos por menos va a dar más. Igual a 5. El inciso B. El límite cuando S tiende a -2 por la izquierda de G de S. Va a ser igual al límite. S tiende a -2. Por la izquierda sería cuando S es menor que -2. Entonces sería S más 3. Sería igual, evaluando, -2 más 3 igual a 1 positivo. Entonces, estos dos límites laterales existen. A y B existen, pero no son iguales. Uno da 5 y otro da 1. Por lo tanto, el inciso C, cuando me piden el límite bilateral, es el límite cuando S tiende a 2 de G de S, no existe. Y la misma razón que los anteriores, ¿verdad? Pero hay que escribirla. Ya que límite cuando S tiende a -2 por la izquierda de G de S es distinto del límite cuando S tiende a -2 por la derecha de G de S. Esa sería la respuesta. Vamos al siguiente. Esta sí les dije yo que, digamos aquí nosotros tenemos, la función definida para x menor o igual que 2 es x cuadrado, es la parte de la parábola. Y para x mayor que 2 es la parte recta, es 8 menos x. Entonces, en este 8 menos 2x, aquí el primer punto estaría abierto, pero lo rellena la parábola. Así que ahí todos los puntos están rellenos, por eso esta gráfica yo la dejé así, ¿verdad?
y solo le pone uno una flechita para indicar que esto continúa. La vamos a poner en azul. ¿Verdad? Entonces, aquí para identificar, este sería 2 por la izquierda. Y este sería 2 por la derecha. Es alrededor de x igual a 2. Que estamos viendo el comportamiento de esta función. Entonces, el inciso A, el límite cuando x tiende a 2 por la derecha de f mayúscula de x sería igual a, en este caso, la función a escoger x tiende a 2 por la derecha. 2 por la derecha sería 8 menos x, la función. 8 menos 2x. Si evaluamos, me quedaría 8 menos 2 por 2 sería 8 menos 4 y esto es igual a 4. El inciso B. El límite cuando x tiende a 2 por la izquierda de f de x mayúscula, ¿verdad? Sería igual al límite cuando x tiende a 2 por la izquierda. En este caso, 2 por la izquierda es x cuadrado. Si evaluamos, me quedaría 2 elevado a la 2 sería igual a 4. En este caso, el inciso A y B, esos dos límites existen y los dos son iguales. Por lo tanto, en este caso, el inciso C, que me piden el límite bilateral, cuando x tiende a 2 de f de x es igual a 2, a 4, perdón, existe. ¿Por qué? El límite cuando x tiende a 2 por la izquierda y por la derecha existen y son iguales los dos, ¿sí? Entonces, por eso ese límite bilateral existe. Estoy viendo yo que nos está quedando espacio para ver lo de la continuidad. O sea, el concepto de continuidad de una función, en un valor específico de x, por ejemplo, en este caso, en x igual a 2, ¿verdad? Se deben cumplir tres condiciones. La primera es que f de 2 exista. Vamos a comprobar si existe ese f de 2. Para que exista f de 2, vamos a evaluar en la parte donde dice si x es menor, que aquí dice igual, menor o igual que 2. Entonces la función está definida por x cuadrado. Entonces sería evaluar en x cuadrado, sería 2 al cuadrado, es igual a 4. Entonces, como esta función existe en x igual a 2, ¿verdad? Tiene un valor de 4. Entonces decimos que sí se cumple la primera condición. Entonces hay que colocar ahí que sí se cumple. La segunda condición es que el límite, cuando x tiende a 2 de f de x, exista. Y ya vimos el inciso C. C que sí existe.
y es igual a 4. La tercera condición de continuidad pide que f de 2 sea igual al límite cuando x tiende a 2 de f de x. Y en este caso, f de 2 es igual a 4. El límite cuando x tiende a 2 de f de x vale 4. Por lo tanto, la tercera condición también se cumple. Quiere decir que f de x es continua en x igual a 2. Este concepto de continuidad es muy importante, ya que más adelante pues, vamos a ver la derivada de una función, y la derivada de una función pues exige, primer requisito, que la función sea continua, ¿verdad? Idealmente en todo su dominio, ¿verdad? Y así garantiza uno que la función se pueda intentar derivar, ¿verdad? Más adelante vamos a ver que se pide que la función sea continua, pero no necesariamente tiene que ser diferenciable en algún valor de x, ¿sí? Eso lo vamos a ver más adelante. Vamos a ver la siguiente. En este caso, igual aquí tenemos, vale 2x más 1 si x es menor que 3. Este es 3 por la izquierda. Y este sería 3 por la derecha. ¿Sí? Entonces, aquí pues, ahí prácticamente se unen los dos segmentos. Entonces, uno rellena el otro. Así que aquí no hay problema. Esto todo se va a rellenar. Y aquí podemos poner flecha para indicar que esto continúa. Vamos a rellenar los ejes X y Y. Sale muy grueso. Vamos a hacer a calcular los límites ahora. El inciso A. El límite cuando x tiende a 3 por la derecha de h de x. Entonces, 3 por la derecha, la función sería 10 menos x. Sería igual al límite. Aquí es h. No, h de x, está bien. Cuando x tiende a 3 por la derecha, ¿de quién? De 10 menos x. Evaluamos y me quedaría 10 menos 3 y sería igual a 7. Vamos ahora al inciso B. El límite cuando x tiende a 3 por la izquierda.
3 por la izquierda, la función está definida por 2x más 1. Sería igual al límite cuando x tiende a 3 por la izquierda de 2x más 1. Sería igual, ya evaluando, 2 por 3 más 1. Sería igual a 6 más 1. Sería igual a 7. Entonces el inciso C, el límite bilateral, límite cuando x tiende a 3 de h de x, existe. Y es igual a 7. Porque límite cuando x tiende a 3 por la izquierda de h de x, ¿verdad? De h de x es igual al límite cuando x tiende a 3 por la derecha de h de x y es igual a 7. Podemos, si quieren, probar la continuidad también aquí en esta gráfica, ¿verdad? Vamos a ver, hay que borrar aquí. Continuidad en x igual a 3. Es bien importante señalar que muchas funciones, ¿verdad? Ellas son continuas en todos los números reales. Por ejemplo, esta función, desde este segmento donde comienzo, vamos a ver, desde aquí hasta aquí, ella es continua, tranquilamente, ¿sí? De aquí hasta acá es continua también. ¿Dónde uno tiene la duda de la continuidad? En x igual a 3. ¿Verdad? Porque hay como un cambio de dirección, si ustedes lo ven. Va de esta forma y después va así. Entonces, como que en ese cambio de dirección es donde uno pone la duda de si la función es continua o no. ¿En qué valor de x? En x igual a 3. Entonces, no sé, yo esto de la continuidad siempre lo pienso para que se comprenda. Por ejemplo, cuando uno va en un tramo carretero, es bien común que haya un puente. Si el puente está en buenas condiciones, yo paso al siguiente lado, ¿sí? Pero si el puente... Entonces, ¿qué podría decir yo aquí? Que el paso de este punto A al punto B, no hay ningún problema, ¿sí? Hay continuidad para pasar. Pero si un pedacito del puente se daña en cualquier punto, yo ya no puedo ir de A a B. Entonces, para mí ahí ya se pierde la continuidad en ese viaje de A a B. Así les puede ayudar a entender el concepto de continuidad. Entonces vamos a borrar. Entonces aquí en x igual a 3 sería probar, es el único lugar donde me pueden hacer la pregunta, ¿verdad? Porque si a mí me preguntan si la función es continua, por ejemplo, en x igual a menos 2, aquí en este punto, sí es continua, miren. La función existe, el límite existe, no hay ningún problema, ¿verdad? En cualquier punto de este tramo, de aquí hasta acá, la función es continua. De aquí hasta acá es continua también. Donde está la duda es exactamente donde se unen esas dos líneas, ¿verdad? Entonces es en x igual a 3. Entonces, para hacer la prueba de continuidad, lo primero que hay que hacer es ver si f de 3 existe, ¿verdad? F de 3 sería en este caso H de 3
¿Qué segmento de la función utilizaríamos? Pues utilizaríamos esta. ¿Por qué? Porque es cuando x es mayor o igual que 3, dice. Entonces el igual lo incluye. Entonces h de 3 la voy a evaluar en 10 menos x. 10 menos 3 es igual a 7. Existe. ¿Sí? La función existe. La segunda condición. Que el límite cuando x tiende a 3 de h de x exista. Y vemos el inciso C que sí existe. Es igual a 7 y existe. La tercera condición. Que h de 3 sea igual al límite cuando x tiende a 3 de h de x. Y esos dos valores son iguales. Entonces, en este caso, h de 3 vale 7. El límite cuando x tiende a 3 vale 7. Por lo tanto, h de x es continua en x igual a 3. Que es el único lugar donde yo podría tener las dudas de si la función era continua o no. Entonces, h de x, perdón. h de x es continua en x igual a 3. Vamos a ver la siguiente. La siguiente es una función g de r. G de r. No sé si trazamos los ejes en el anterior. Bueno, lo vamos a dejar así porque necesitamos ganar tiempo. Aquí, por ejemplo, vemos nosotros esta parte de aquí. Si r es igual a 1, g de r tiene un valor de 2. Es este punto. Miren. Ese punto lo vamos a rellenar de entrada. De ahí, el comportamiento de la gráfica de la función es antes de 1 es esta. Después de 1 es esta. Vamos a rellenar. Aquí los dos puntos de la parte superior van a estar abiertos. De ahí nosotros si los rellenamos. Ahí está. Vamos a rellenar un poquito esos ejes. Ahí está. Entonces, aquí tendríamos 1 por la izquierda. Aquí tendríamos 1 por la derecha. Entonces el inciso A.
el límite cuando R tiende a 1 por la derecha de G de R va a ser igual al límite cuando R tiende a 1 por la derecha. ¿De quién? Pues cuando R es mayor que 1, la función está definida como 7 menos 2R. Sería 7 menos 2R. Entonces evaluamos y me quedaría 7 menos 2 por 1 sería igual a 7 menos 2 sería igual a 5. Vamos a ver el inciso P. El límite cuando R tiende a 1 por la izquierda de G de R sería igual al límite cuando R tiende a 1 por la izquierda. Aquí usaríamos 2R más 3. 2R más 3. Sería igual a, ya evaluando, 2 por 1 más 3 sería igual a 5. Entonces, el inciso C, el límite bilateral, límite cuando R tiende a 1 de G de R es igual a 5. Porque el inciso A y el B existen y son iguales. Por lo tanto, sí existe el límite. Si queremos probar la continuidad en R igual a 1, esta función, la primera condición, continuidad en R igual a 1. La primera condición es que G de 1 exista. Entonces dice que cuando R es igual a 1, la función vale 2. Entonces va a ser 2. Existe. ¿Verdad? Es este punto que está aquí. La segunda condición, que el límite cuando R tiende a 1 de G de R exista. Y si existe, lo vimos en el inciso C. Vale 5 y existe. La tercera condición de continuidad, he usado colores distintos, bueno, es que G de 1 sea igual al límite cuando R tiende a 1 de G de R. En este caso vemos que no se cumple. Entonces, G de 1 es distinto del límite cuando R tiende a 1 de G de R. Por lo tanto, en R igual a 1, G de R no es continua. Ahí podemos ver nosotros que hay un espacio allí entre las dos rectas que aunque lo rellene este punto, pero aquí se pierde la continuidad, ¿verdad? Entonces, por eso les puse el ejemplo del puente, ¿verdad? Para que ustedes siempre se acuerden de eso. Bueno, espero hayan comprendido. Posteriormente haremos más ejercicios y tienen que ustedes trabajar en continuando los ejercicios de la sección 1.6
y cualquier consulta la pueden hacer.